Cada año, el gobierno de Estados Unidos recluta a miles de personas para el trabajo más peligroso en las fuerzas del orden. No son agentes ni soldados, sino hombres y mujeres comunes a quienes se les pidió regresar a las organizaciones que podrían acabar con sus vidas y seguir hablando. Se les promete protección. Algunos lo reciben. Muchos no lo hacen. Los casos en este video abarcan 4 décadas. Involucran a un agente de la DEA secuestrado a plena luz del día, un piloto federal cuyo nombre nadie ha oído, un héroe de guerra condecorado silenciado 6 semanas tras una condena que ayudó a lograr, y un pueblo entero reducido a cenizas porque alguien fue sospechoso de haber hablado. Involucran a generales corruptos, hackers, abogados de cárteles y al funcionario policial mexicano de mayor rango jamás procesado en una corte federal estadounidense. Lo único que todas las personas de esta lista tenían en común es que dieron información a las autoridades estadounidenses. Algunos lo hicieron por dinero, otros por protección, algunos porque creían que era lo correcto. Ninguno estaba lo suficientemente protegido. Caso 1. Enrique Kiki Camarena, el agente de la DEA que se acercó demasiado. El jueves 7 de febrero de 1985, a las 2 de la tarde, el agente especial de la DEA Enrique Camarena salió del consulado estadounidense en Guadalajara, México, para almorzar con su esposa Mika. 3 semanas después de aquel almuerzo, Kiki debía regresar a Estados Unidos. 4 años y medio en México, persiguiendo a los narcotraficantes más poderosos del mundo, y finalmente regresaba a casa. 5 hombres armados esperaban fuera del consulado. Lo rodearon en la calle, lo obligaron a subir a un auto y se fueron. Esa fue la última vez que alguien fuera del cartel lo vio con vida. Su cuerpo fue hallado un mes después, el 5 de marzo de 1985, envuelto en plástico en una fosa poco profunda en el estado de Michoacán, a unos 96 kilómetros de Guadalajara. Tenía 37 años. Dejó atrás a su esposa y 3 hijos, Enrique, Daniel y Eric. Kiki Camarena fue el hombre que personalmente le costó miles de millones al cártel más poderoso de México. Habían decidido que él lo pagaría. Kiki nació en Mexicali, México, en 1947. Su familia se mudó a Calexico, California, donde creció y se hizo ciudadano estadounidense. Tras la preparatoria, se unió a los Marines en 1968, sirvió 2 años, luego volvió a casa y trabajó como bombero, oficial de policía en Calexico y ayudante del sheriff del condado de Imperial antes de ingresar a la DEA en junio de 1974. Para 1980, tras años trabajando encubierto en Fresno, fue trasladado a la oficina de la DEA en Guadalajara. Se mudó allí con su esposa e hijos. Lo que encontró le perturbó de inmediato. 3 hombres, Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, controlaban la mayoría de las rutas de narcotráfico de México a Estados Unidos. Sobornaban a policías, agentes de inteligencia y funcionarios mexicanos tan a fondo que las autoridades ni se les acercaban. Los agentes de la DEA en México no tenían poder de ejecución. Solo podían recopilar información y pasarla a las autoridades mexicanas. Las autoridades mexicanas estaban en la nómina del cártel. Kiki era conocido por su habilidad para generar confianza con informantes. Sus supervisores dijeron que nadie más en la oficina de Guadalajara podía convencer a la gente de entrar en situaciones peligrosas y seguir regresando. A través de esos informantes, trazó las operaciones del cártel pieza por pieza hasta que, en 1984, supo exactamente lo que había hallado.
El cártel cultivaba a una escala que las autoridades nunca habían visto. Una plantación de 2,500 acres en Chihuahua, llamada Rancho Búfalo, generaba unos $8,000 millones anuales. Kiki y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, un informante de la DEA que volaba misiones con él regularmente, tomaron fotografías aéreas de la propiedad y llevaron las pruebas a los líderes de la DEA y al embajador estadounidense. El hallazgo fue tan importante que Kiki retrasó su regreso a Estados Unidos para supervisar la operación. El 7 de noviembre de 1984, 450 soldados mexicanos y agentes de la DEA irrumpieron en el Rancho Búfalo. Miles de trabajadores estaban allí. Toda la plantación fue reducida a cenizas. La revista Time lo llamó el fracaso del siglo. El daño financiero al cártel de Guadalajara fue de miles de millones. El cártel creía que la información provenía de dentro de la DEA. En los meses siguientes, los tres jefes celebraron reuniones. Las pruebas presentadas después ante el tribunal confirmaron que entre los asistentes estaban el secretario de Gobernación de México, el ministro de Defensa, el jefe de la oficina de Interpol en México y el gobernador del estado de Jalisco. Todos reciben pagos del cártel. El objetivo era identificar quién era el responsable e eliminarlo. Creían que era Kiki. Tenían razón. El 7 de febrero de 1985, los 5 hombres que atraparon a Kiki fuera del consulado trabajaban para la Dirección Federal de Seguridad de México, la propia agencia de inteligencia del país, operando bajo la nómina del cártel. Lo llevaron a una casa en el 881 de López de Vega, en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara, propiedad de Caro Quintero. Esa misma tarde, un segundo equipo interceptó a Alfredo Zavala Avelar cerca del aeropuerto de Guadalajara y lo llevó a la misma casa. Lo que ocurrió durante las siguientes 30 horas fue documentado después mediante pruebas forenses, grabaciones de audio recuperadas de la propiedad y testimonios de los presentes. El cártel quería saber 2 cosas: cuánto sabía la DEA sobre sus operaciones y qué funcionarios mexicanos habían sido expuestos. Se trajo a un médico específicamente para mantener a ambos hombres conscientes y continuar el interrogatorio. Kiki y Alfredo ya estaban muertos para el 9 de febrero de 1985. Sus cuerpos fueron envueltos en plástico, trasladados a una zona rural fuera del pueblo de La Angostura en Michoacán, y abandonados en una fosa poco profunda al borde del camino. Las autoridades los hallaron el 5 de marzo. En mayo de 1985, la DEA lanzó la Operación Leyenda, la investigación de homicidio más grande en la historia de la agencia. Caro Quintero ya había huido a Costa Rica, tras salir del aeropuerto de Guadalajara en un jet privado luego de que un jefe de la Policía Judicial Federal Mexicana aceptara un soborno de $300,000. Ese oficial fue despedido y acusado. Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica el 4 de abril de 1985. Fonseca Carrillo fue capturado en Puerto Vallarta ese mismo mes. Félix Gallardo, con mayores conexiones políticas, evitó su arresto hasta 1989. Los 3 fueron condenados en tribunales mexicanos a 40 años cada uno, el máximo permitido por la ley mexicana en aquel momento. La Operación Leyenda produjo 10 juicios separados en Los Ángeles y 4 en Estados Unidos. Condenas federales en Estados Unidos en 1992. A Fonseca Carrillo finalmente se le concedió el arresto domiciliario en 2016 debido a su edad y salud. Félix Gallardo permaneció en una prisión mexicana. Caro Quintero salió libre en agosto de 2013 tras cumplir 28 años, liberado por un tecnicismo legal. Pasó casi una década como fugitivo antes de que el ejército mexicano lo recapturara en julio de 2022. En febrero de 2025, fue trasladado a Custodia S. El 1 de marzo de 2025, a sus 72 años,
entró a un tribunal federal de Brooklyn con un mono naranja y se declaró inocente. Más de 100 agentes de la DEA ocuparon los asientos tras la fiscalía. La viuda de Kiki, Mika, dijo que la familia mantuvo la esperanza durante 14.631 días. El cártel eliminó a Kiki para proteger su operación. Lo que provocaron en su lugar fue la cadena de eventos que lo destruyó por completo. Y de sus restos surgió el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana y el cártel de Juárez, organizaciones responsables de decenas de miles de muertes a lo largo de las décadas siguientes. El siguiente caso de esta lista muestra qué sucede cuando el sistema creado para proteger a los informantes se vuelve contra ellos desde dentro. Caso 2. El hombre que vendió al informante. Iván Reyes Arzate y el cártel de los Beltrán Leiva. Cada vez que la DEA compartía inteligencia sensible con México, esa información pasaba por un solo hombre. Iván Reyes Arzate fue el oficial de mayor rango de la Unidad de Investigaciones Sensibles de México, una división policial de élite creada específicamente para colaborar con la DEA. Se había formado en la propia Academia de la DEA en Quantico, Virginia. El gobierno de Estados Unidos le confió identidades de informantes, detalles de operaciones en curso y nombres de objetivos bajo vigilancia. Durante años, fue descrito por funcionarios estadounidenses como un socio clave en la lucha contra el narcotráfico. Él estuvo en la nómina del cártel todo el tiempo. Reyes Arzate, conocida en el mundo criminal por el alias La Reina, se unió a la Unidad de Investigación Sensible en 2008 y rápidamente ascendió a comandarlo. Él fungió como el principal punto de contacto entre Estados Unidos y las fuerzas del orden mexicanas en las operaciones más delicadas del país. Mientras desempeñaba ese trabajo, filtraba información discretamente a dos organizaciones criminales distintas, el cártel de los Beltrán Leiva y, después, a una red vinculada al cártel de Sinaloa. El informante de la DEA en el centro de este caso era de nacionalidad colombiana. Había estado trabajando dentro de la organización Beltrán Leiva, uno de los grupos de narcotráfico más poderosos de México en aquel entonces. Entre 2007 y 2008, durante unos 6 a 7 meses, la DEA usó su inteligencia para interceptar los cargamentos de cocaína del cártel. Embarcaciones y submarinos que transportaban producto de Colombia fueron incautados uno tras otro. Los hermanos Beltrán Leiva estaban seguros de que alguien de su organización filtraba información a agentes estadounidenses. Arturo Beltrán Leiva, quien lideraba la organización, convocó una reunión en Cuernavaca, México, en 2009. Asistieron varios agentes de la ley mexicanos, incluido Reyes Arzate. Según el testimonio dado más tarde en un tribunal federal estadounidense, el ex lugarteniente del cártel Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, declaró que la Reina entregó una carpeta de cartón a un alto mando en esa reunión. La carpeta contenía una fotografía y la identidad del informante de la DEA dentro del cártel, el confidente colombiano. Arturo Beltrán Leiva miró la fotografía. Se enfureció mucho, testificó Villarreal después. Ordenó que secuestraran al hombre de inmediato. Operativos del cártel localizaron al informante en una ciudad del centro de México. Lo capturaron y nunca más fue visto con vida. Según la denuncia penal federal presentada después contra Reyes Arzate, el informante fue clave para asegurar una acusación de Estados Unidos contra el cártel. Él había dado a los investigadores estadounidenses la información necesaria para el caso. Por eso fue perseguido y eliminado. Según los fiscales, Reyes Arzate compartió un pago de 3 millones por identificarlo. La traición no terminó ahí. Reyes Arzate siguió trabajando dentro de la Unidad de Investigación Sensible años después de la muerte del informante. En 2016 se reunió con líderes de otra red criminal
y aceptó un soborno de $290,000 a cambio de advertirles que sus teléfonos estaban siendo monitoreados por la DEA. Esa fuga te obligó. Agentes estadounidenses evacuaron a un informante clave, quien recibió más de $1 millón por su cooperación fuera de México por su seguridad. DEA, el agente especial Matthew Sandberg, quien trabajó junto a Reyes Arzate y lo consideraba un socio profesional, describió después el daño en la sentencia. Estableció a E. Sur Puvelve increíblemente, dijo. La DEA se vio obligada a congelar la cooperación con varios funcionarios mexicanos mientras trabajaban para identificar al topo. Ese topo resultó ser el hombre en quien más confiaban. Los investigadores sospecharon primero cuando las comunicaciones intervenidas empezaron a coincidir con información compartida con Reyes Arzate. En una llamada interceptada, un líder del cártel mencionó a alguien llamado Iván y lo describió como el jefe. Reyes Arzate fue confrontado en Estados Unidos, embajada en Ciudad de México a principios de 2017. Negó haber filtrado nada, aunque reconoció ser el único contacto mexicano para la información que se había compartido. En abril de 2017, voló a Chicago y se entregó a las autoridades federales. Fue acusado de obstrucción a la justicia y conspiración para obstruirla. En mayo de 2018, cambió su declaración a nolo contendere, un término legal que significa que aceptó que los hechos respaldarían un veredicto de culpabilidad sin admitir formalmente su culpa. En su audiencia de sentencia en noviembre de 2018, el Grande testificó en persona, vistiendo uniforme de prisión, describiendo la reunión en Cuernavaca y la reacción de Arturo Beltrán Leiva al ver la fotografía del informante. El juez de distrito Harry Leinenweber sentenció a Reyes Arzate a 40 meses de prisión. Los fiscales habían pedido 10 años. Arturo Beltrán Leiva fue hallado y abatido por fuerzas navales mexicanas en un enfrentamiento en Cuernavaca el 16 de diciembre de 2009, el mismo año en que el informante fue capturado. Nunca pisó un tribunal. El informante que ordenó eliminar no tenía nombre vinculado a su caso en ningún expediente judicial público. Él permanece sin nombre en todo documento. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. El siguiente caso muestra que el cártel no siempre necesitaba un funcionario corrupto para hallar a su objetivo. A veces, un simple artículo de periódico bastaba para que eliminaran a alguien. Caso 3. El informante en su propia calle. José Daniel González Galeana. José Daniel González Galeana llevaba una vida que no correspondía a alguien que huía de un cártel. Poseía una casa de 2 pisos y $365,000 en uno de los barrios más caros de El Paso. Tenía una piscina, una empresa de transporte y una familia. Sus vecinos en Pony Trail Drive incluían al jefe de policía de El Paso y al fiscal del distrito del condado. Sobre el papel, parecía un empresario exitoso que había cruzado la frontera y construido algo real. En realidad, era un teniente del cártel de Juárez, informante federal para CIS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y un hombre que sabía exactamente cuánto peligro corría. González Galeana, de 37 años, huyó de México en 2008 tras el arresto de su jefe directo, el lugarteniente del cártel Pedro Arana Sánchez, alias El Tigre. Casi al mismo tiempo, las autoridades mexicanas allanaron un almacén del cártel. Tras 2 pérdidas importantes en rápida sucesión, los líderes del cártel en Ciudad Juárez, justo al otro lado del río Bravo desde El Paso, empezaron a cuestionar quién había estado hablando. Y se gestionó una visa para González Galeana que le permitió vivir legalmente en Texas. A cambio, empezó a proporcionar información sobre las operaciones del cártel. Pero el acuerdo ya estaba comprometido antes de empezar del todo.
Un periódico mexicano publicó un informe identificando a González Galeana como el informante vinculado a la detención de El Tigre. Según documentos judiciales, una vez publicada esa historia, se convirtió en un blanco. Le dijo directamente a un testigo que si ciertas personas lo encontraban, no sobreviviría. Conocía la lógica interna del cártel. Una vez que un nombre era público, no había vuelta atrás. El hombre enviado a buscarlo fue Rubén Rodríguez Dorado, de 30 años, un miembro de rango medio del mismo cártel de Juárez. ICE también manejaba a Rodríguez Dorado como informante confidencial. Ese detalle, que tanto el objetivo como quien fue contratado para localizarlo y eliminarlo trabajaban simultáneamente como informantes del gobierno de Estados Unidos, se convertiría más tarde en uno de los hechos más vergonzosos de todo el caso. Rodríguez Dorado le había dicho a los detectives de El Paso, cuando la policía lo abordó por primera vez para investigar, que él era el principal hombre del cártel en El Paso. Los investigadores supieron después que su especialidad era coordinar operaciones por contrato contra objetivos. Había sido, según sus propias palabras a la policía, alguien que seguía a sus víctimas hasta poder ejecutar la operación. El funcionario del cártel que dio la orden a Rodríguez Dorado y pagó la operación fue Jesús Aguayo Salas, de 33 años, radicado en México. Se emitió una orden de arresto contra Aguayo. Para llevar a cabo la operación en terreno en El Paso, Rodríguez Dorado reclutó a conocidos locales, incluso a través de un pariente joven. Pagó la factura telefónica de un contacto para rastrear la ubicación de González Galeana. También llamó a una tienda de suministros tácticos para preguntar por munición específica horas antes de la operación, según documentos judiciales. En la tarde del 15 de mayo de 2009, Rodríguez Dorado, junto con el estadounidense de 18 años, el soldado de primera clase del ejército Michael Jackson Apodaca, y Christopher Durán, de 17 años, localizaron a González Galeana en la casa de un familiar en la cercana comunidad de Canutillo. Lo siguieron mientras conducía de regreso a su casa en Pony Trail Drive. Un joven de 16 años, también implicado en la vigilancia, fue arrestado por separado. Al llegar González Galeana a casa, Apodaca se acercó y disparó 8 veces a quemarropa. Durán condujo el vehículo de huida. Apodaca, quien se alistó en el ejército en septiembre de 2008 y fue asignado a la 11ª Brigada de Artillería de Defensa Aérea en Fort Bliss, recibió menos de $10,000 por la operación, casi 3 veces su salario militar mensual. A la esposa de González Galeana, Adriana Solís, su marido le había dicho exactamente qué hacer si algo pasaba: llamar primero a ICE y luego al 911. Ella hizo ambas llamadas. Estaba muerto en la calle frente a su casa. 10 días después del tiroteo, Apodaca, Durán, Rodríguez Dorado y el menor de 16 años fueron arrestados por un cargo de robo sin relación. Habían intentado robar un cargamento de televisores de un concesionario en El Paso. Los investigadores los vincularon al tiroteo de González Galeana mediante ese arresto y registros telefónicos que situaban a los 3 en la escena. Los 3 acusados fueron imputados de homicidio capital y retenidos bajo fianza de $1 millón cada uno. Apodaca cooperó con los fiscales y testificó contra sus coacusados a cambio de una cadena perpetua, la cual fue dictada en julio de 2013. Rodríguez Dorado también recibió cadena perpetua. Durán recibió 25 años tras declararse culpable y aceptar testificar. Aguayo Salas, el funcionario del cártel que ordenó y financió la operación, permaneció en México con una orden de aprehensión pendiente. Se cree que González Galeana es el primer miembro de alto rango de un cártel eliminado en suelo estadounidense. El siguiente caso tomó ese patrón y lo hizo más grande. No una persona retirada, sino un pueblo entero. Caso 4. Una fuga.
Un pueblo. La masacre de Allende. Allende es un tranquilo pueblo ganadero en el estado mexicano de Coahuila, a unos 40 minutos en auto de Eagle Pass, Texas. En marzo de 2011, tenía una población de unas 23,000 personas. La mayoría no tenía relación con ningún cártel. La mayoría no se conocía entre sí. Lo que unía a los desaparecidos era algo mucho más simple que vínculos criminales. Compartían apellidos: Garza, Gaitán, Moreno, Villanueva, con dos hombres que el cártel de los Zetas creía que habían hablado con las autoridades estadounidenses. Al menos 100 personas fueron capturadas y eliminadas. Se cree que la cifra real llega a 300. La cadena de sucesos que trajo a los Zetas a Allende comenzó en Dallas, Texas. La DEA inició una investigación por narcotráfico llamada Operación Too Legit to Quit, tras una serie de incautaciones importantes, incluyendo $802,000 hallados al vacío dentro del tanque de gasolina de una camioneta. Tras esos arrestos, los agentes identificaron a un hombre nacido en Dallas llamado José Vázquez Jr., conocido como El Diablo, como el principal distribuidor de cocaína de los Zetas en el este de Texas. Cuando los agentes fueron a arrestarlo, Vázquez cruzó la frontera hacia México y buscó refugio con contactos del cártel en Allende. La DEA vio una oportunidad. En lugar de procesar a Vázquez por cargos existentes, los agentes lo presionaron a cooperar. Su esposa y su madre aún vivían en Texas, y los agentes federales dejaron claro que enfrentarían riesgos legales si él no ayudaba. Bajo esa presión, Vázquez trabajó para obtener algo que la DEA quería: los números de identificación rastreables de los teléfonos de Miguel Ángel Treviño, alias Z40, y su hermano Omar Treviño, alias Z42. Los hermanos Treviño figuraban entre los capos más buscados de Norteamérica. Sus números de teléfono permitirían a los investigadores estadounidenses monitorear sus movimientos y comunicaciones. Vázquez obtuvo los números a través de un lugarteniente de los Zetas llamado Héctor Moreno, cuyo hermano ya estaba en Estados Unidos, custodia S. La información fue enviada a la DEA. Según informes de ProPublica, que investigó la masacre exhaustivamente, los supervisores de la DEA compartieron luego la información, incluidos detalles sobre quienes colaboraban, con una unidad de la Policía Federal Mexicana. Se sabía que esa unidad tenía vínculos con organizaciones criminales. La información llegó a los hermanos Treviño. Los Treviño sabían que la filtración venía de alguien cercano a Allende. No estaban seguros de la fuente exacta, pero se movían sin interés en la precisión. En la tarde del viernes 18 de marzo de 2011, sicarios armados de los Zetas comenzaron a llegar a Allende. Vinieron con listas de apellidos. Fueron casa por casa, buscando a cualquiera con lazos familiares hacia los hombres que creían habían cooperado. Luego se expandieron, tomando a personas conectadas a ellas, y luego a quienes estaban conectados a estas. La operación duró 3 días en Allende y localidades vecinas. Los servicios de emergencia en Allende y la cercana Piedras Negras recibieron 1,451 llamadas de auxilio durante esos días. Según la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ninguna llamada recibió respuesta. El jefe de bomberos de Allende de aquel entonces dijo después a ProPublica que su departamento fue amenazado y obligado a retirarse. La policía municipal, lejos de responder a la violencia, estuvo presente en varios sitios y testigos afirmaron que los agentes participaron activamente en las detenciones. En un rancho, una mujer que pasó a la mañana siguiente describió ver hombres armados y encapuchados tras las puertas mientras la policía vigilaba fuera. Los cuerpos fueron cargados en un edificio e incinerados. Para 2014, cuando el ejército y la policía mexicana comenzaron a registrar la zona, hallaron fosas clandestinas en múltiples ranchos. Lo que quedó fue mayormente ceniza,
fragmentos de hueso y pequeños restos de pertenencias personales. Nunca se estableció una cifra definitiva de muertos. Procedimientos del Departamento de Justicia confirmaron que al menos 100 personas perdieron la vida. Los investigadores que trabajaron en la zona concluyeron que la cifra era probablemente de 2 a 3 veces mayor. Durante años, las familias en Allende guardaron silencio. Presentar un informe significaba identificarse como alguien vinculado a los hechos, lo cual implicaba arriesgarse al mismo destino. La masacre no fue conocida públicamente fuera de Coahuila hasta 2014,3 años después de ocurrir. En los tribunales estadounidenses, un alto mando de los Zetas llamado Hugo César Román Chavarria, alias El Vecino, fue señalado en testimonios judiciales por haber transitado personalmente por Allende con sicarios de los Zetas durante la masacre, señalando las casas de personas vinculadas a los presuntos informantes. Fue extraditado de México a Estados Unidos el 30 de noviembre de 2018. El 23 de agosto de 2019 se declaró culpable de narcotráfico. En septiembre de 2021, el juez de distrito San Jordan lo condenó a cadena perpetua en Plano, Texas. José Vázquez, JRE.com, el informante cuya cooperación la DEA aprovechó para obtener los números telefónicos, nunca fue acusado en relación con las muertes de Allende. Tanto él como José Luis Garza Gaitán, otro hombre de quien los Zetas sospechaban que colaboraba, ya habían cruzado a Estados Unidos antes de que comenzara la operación. La gente de Allende no logró salir a tiempo. El siguiente caso pasa de un cártel que ataca a todo un pueblo a algo más selectivo. Un hombre que trabajó años como abogado para uno de los capos más poderosos de México, solo para ser casado en el estacionamiento de un exclusivo centro comercial estadounidense. Caso 5. El abogado del cártel que se cruzó con el hombre equivocado. Juan Jesús Guerrero Chapa. Juan Jesús Guerrero Chapa se había construido una vida tranquila en uno de los pueblos más ricos de Estados Unidos. Vivía en un apartamento de $1, mansión de 2 millones en South Lake, Texas, un suburbio al noroeste de Dallas, donde el crimen era tan raro que la ciudad no había registrado ni una muerte violenta en 14 años. Vivía allí con su esposa Julia y sus 3 hijos. Tenía un Range Rover color burdeos, una rutina y, la noche del 22 de mayo de 2013, antojo de yogur helado. Él y Julia caminaron hacia Yumalicious en South Lake Town Square, comieron su yogur en un banco afuera y luego recorrieron las tiendas cercanas. A las 18:47, mientras Julia cargaba bolsas en la parte trasera del Range Rover, un Toyota Sequoia blanco se detuvo. Un pistolero con pasamontañas salió, caminó hacia la ventanilla del copiloto y disparó varias veces con una pistola de 9 milímetros al interior del coche. Guerrero Chapa, de 43 años, recibió disparos en el torso y murió en el lugar. Julia no sufrió daños. Fue la primera persona en perder la vida por violencia en South Lake en más de una década. Los investigadores supieron en pocas horas que Guerrero Chapa no era un simple residente de un suburbio adinerado. Había pasado años como abogado personal de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo, el hombre que fundó a los Zetas como su brazo ejecutor personal. Cuando Cárdenas Guillén fue arrestado en México en 2003, capturado tras un tiroteo con el ejército mexicano, fue finalmente extraditado a Estados Unidos en 2007. En 2010, se declaró culpable de 5 cargos federales, incluyendo conspiración para el narcotráfico, y fue sentenciado a 25 años de prisión federal. Como parte de su cooperación con Estados Unidos, investigadores estadounidenses aceptó decomisar 50 millones en ganancias criminales. Guerrero Chapa, como su abogado, fue la persona encargada de ayudar a
Las agencias estadounidenses localizan y recuperan esos activos. Con su jefe de cártel tras las rejas y una diana sobre su espalda por facciones rivales que veían su cooperación como traición, Guerrero Chapa mudó a su familia a Texas. Las autoridades estadounidenses estaban al tanto. Se convirtió en fuente colaboradora del Departamento de Seguridad Nacional, proporcionando información sobre las operaciones del cártel. El gobierno estadounidense conocía el acuerdo. Guerrero Chapa recibió 2 llamadas telefónicas, una a principios de 2011 y otra casi 2 años después, advirtiéndole que lo habían localizado y planeaban hacerle daño. Cada vez mudaba a su familia a un lugar distinto. Tras la segunda advertencia, la familia se mudó a South Lake. Quien quería muerto a Guerrero Chapa era José Rodolfo Villarreal Hernández, conocido como El Gato, un líder regional del cártel de los Beltrán Leiva en el estado mexicano de Nuevo León. El Gato culpó a Guerrero Chapa por la muerte de su propio padre, quien estaba vinculado a operaciones del cártel del Golfo en un pueblo llamado China, Nuevo León. Había estado buscando a Guerrero Chapa desde al menos marzo de 2011, cuando contrató a un equipo para encontrarlo. La operación para localizar y eliminar a Guerrero Chapa fue metódica. El Gato pagó un total de $1 millón por toda la empresa. Contrató a un investigador privado mexicano llamado Jesús Gerardo Ledesma Cepeda, junto con el hijo y un primo de Ledesma Cepeda, para rastrear a Guerrero Chapa a través de fronteras internacionales. El equipo viajó de México a Estados Unidos repetidamente durante más de 2 años. Alquilaron apartamentos en Grapevine, un pueblo vecino, para estar cerca de South Lake. Instalaron cámaras de vigilancia en el vecindario de Guerrero Chapa. Instalaron dispositivos de rastreo GPS en sus vehículos. Incluso cambiaron el rastreador de su Range Rover en el estacionamiento de un Walmart la tarde del día en que fue asesinado. Usaron binoculares para observarlos a él y a Julia desde un auto estacionado en la plaza del pueblo minutos antes de que llegaran los tiradores. El Gato envió a 2 sicarios desde México para completar la operación. En el testimonio judicial solo fueron identificados por sus apodos, Clorox y Capitán. El hijo de Ledesma Cepeda testificó que conoció a ambos hombres y sabía por qué estaban allí. Ambos llevaron a cabo el tiroteo y huyeron. Nunca han sido arrestados. Los 3 rastreadores, Ledesma Cepeda, su hijo y el primo, fueron arrestados en septiembre de 2014 tras los investigadores recopilar registros telefónicos, datos GPS y correos electrónicos que los situaban en cada punto de la operación. El hermano de El Gato, Ramón, también se declaró culpable en 2022 por su papel. Jesús Gerardo Ledesma Cepeda y José Luis Cepeda Cortés fueron condenados en juicio en mayo de 2016 y sentenciados a cadena perpetua en prisión federal. Ledesma Campano, el hijo que testificó para el gobierno, recibió 20 años. El Gato pasó años como fugitivo. Fue incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI en octubre de 2020. Arrestado en México en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025 para enfrentar cargos federales en el Distrito Norte de Texas. El tirador y el conductor de la huida siguen sin ser identificados y libres. El siguiente caso involucra a un hombre que testificó abiertamente en un Tribunal Federal de Estados Unidos y pagó por ello meses después, sin esconderse, sino en una vía pública a plena luz del día. Caso 6. El oficial condecorado que sobrevivió al accidente. Iván Morales Corrales. La mañana del 1 de mayo de 2015, Iván Morales Corrales participó en una misión militar secreta en el estado mexicano de Jalisco. El objetivo era uno de los hombres más buscados de Norteamérica, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, fundador y líder del cártel de Jalisco Nueva Generación.
una organización criminal que para 2015 ya distribuía fentanilo y metanfetamina en cantidades que eventualmente la convertirían en una de las amenazas de narcotráfico más significativas que Estados Unidos haya enfrentado jamás. El Mencho tenía una recompensa de $15 millones del gobierno estadounidense. 5 helicópteros llevaron la operación conjunta militar y de policía federal a territorio del cártel esa mañana. La nave en la que iba Morales fue alcanzada por granadas propulsadas por cohete durante el vuelo. La aeronave cayó ardiendo. De los 18 ocupantes, sobrevivieron 9. Morales sobrevivió, aunque por poco. Su uniforme se incendió al salir de entre los restos. Se quitó la chaqueta y el chaleco antibalas, y rodó por el suelo hasta que las llamas se apagaron. Fue rescatado y trasladado al Hospital Militar Central de México, donde los médicos lo indujeron a un coma. Sufrió quemaduras de tercer grado en el 70% de su cuerpo. Durante los meses y años siguientes, se sometió a 15 cirugías reconstructivas. En diciembre de 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto le otorgó la medalla al mérito policial por su conducta aquel día. Lo que hizo caer ese helicóptero no fue un acto aleatorio de violencia del cártel. Según pruebas presentadas en un tribunal de Estados Unidos, Tribunal Federal de Estados Unidos, fue una orden directa. El hombre que lo entregó fue Rubén Oseguera González, hijo de El Mencho, conocido como El Menchito, quien ordenó a los miembros del cártel derribar la aeronave para que él y su padre evitaran ser capturados. El Menchito había dirigido el cártel Jalisco Nueva Generación como segundo al mando bajo su padre, supervisando envíos internacionales de droga, ordenando violencia contra rivales y subordinados, y cometiendo personalmente actos que los fiscales detallarían más tarde extensamente en el juicio. Nacido en San Francisco en 1990, poseía doble nacionalidad, ciudadanía mexicana. El Menchito fue arrestado por autoridades mexicanas en junio de 2015, semanas después del ataque al helicóptero. Fue liberado, arrestado de nuevo, liberado otra vez y finalmente retenido bajo custodia mexicana antes de que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México aprobara una solicitud de Estados Unidos, solicitud de extradición de Estados Unidos. Llegó bajo custodia estadounidense en febrero de 2020. Durante los años siguientes, los fiscales estadounidenses construyeron su caso. En septiembre de 2024, se celebró un juicio con jurado federal de 2 semanas en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Colombia. Varios testigos declararon, incluyendo exnarcotraficantes de organizaciones rivales que trataron directamente con el Menchito, y un exagente de la Policía Federal Mexicana identificado en los registros judiciales solo como Juan Pérez para proteger su identidad. Según informes confirmados por varios medios, Iván Morales Corrales estuvo entre quienes testificaron, identificable para quienes conocían el ataque de 2015 por su rostro desfigurado y su relato directo de cómo sobrevivió al desplome del helicóptero que el Menchito había ordenado. El 20 de septiembre de 2024, el jurado declaró culpable a Rubén Oseguera González de todos los cargos: conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina para su importación a Estados Unidos, y uso y portación de armas de fuego, incluidos dispositivos destructivos, en apoyo a la conspiración de drogas. El 7 de marzo de 2025, la jueza de distrito Beryl Howell lo condenó a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos. SAS, Tribunal del Distrito de Colombia. La jueza Howell también ordenó el decomiso de $6, 26.000 millones en ganancias por drogas. El Menchito, de 35 años al ser sentenciado, fue trasladado posteriormente a ADX Florence, la prisión federal de máxima seguridad en Colorado. Sus abogados defensores dijeron que apelarían. Iván Morales Corrales regresó a México. No contaba con escolta de seguridad ni vehículo blindado,
ni protocolo que lo protegiera tras haber testificado en uno de los juicios contra cárteles más mediáticos de la historia reciente. La mañana del 30 de abril de 2025, exactamente 10 años, y un día después de que el helicóptero fuera derribado, Morales y su esposa conducían por el municipio de Temixco, en el estado de Morelos, a unos 96 kilómetros de la Ciudad de México. Un grupo de hombres armados interceptó su vehículo. Según informes de El Diario de Morelos, los atacantes dispararon 15 veces al auto. Tanto Morales como su esposa recibieron múltiples impactos y fallecieron en el lugar. Los atacantes huyeron de inmediato en motocicletas que esperaban cerca. No han sido arrestados. La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó los asesinatos e inició una investigación, señalando la venganza como principal línea, dado el historial y reciente testimonio de Morales. Un agente de la DEA confirmó después la conexión públicamente ante el Congreso, declarando que tras la captura y procesamiento de El Menchito, el cártel de su padre contraatacó en México. Un testigo clave fue eliminado junto a su esposa, dijo el agente. Por otra parte, la hija de otro testigo colaborador en el mismo caso también fue eliminada tras la sentencia de El Menchito en abril de 2025. El agente describió el patrón como un cártel demostrando que podía cruzar fronteras sin vacilación alguna. El gobierno de Estados Unidos designó al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. El propio Mencho, quien supervisó el ataque al helicóptero una década atrás y ahora tenía a su hijo cumpliendo cadena perpetua en una prisión estadounidense, seguía prófugo al momento de la eliminación de Morales. Hasta el último informe confirmado, no se habían realizado arrestos por la emboscada en Temisco. Morales había sobrevivido a un avión en llamas, 15 cirugías y 10 años cargando con la evidencia física de lo que el cártel le había hecho. Se había sentado en una U. En el tribunal dijo la verdad sobre lo que vio. Volvió a casa y el cártel lo encontró. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. El siguiente caso se aleja de las represalias tras el testimonio y pasa a algo más calculado. Un cártel que usó a un hacker para interceptar los movimientos de un agente federal en tiempo real, enviando esa información directamente a sicarios listos para actuar. Caso 7. La ciudad que observaba. Cómo el cártel de Sinaloa usó a un hacker para cazar informantes. La mayoría de los casos en este video involucran cárteles que hallan informantes mediante funcionarios corruptos, documentos filtrados o artículos periodísticos. Este es diferente. Este caso, confirmado por EES, el Departamento de Justicia, en un informe publicado en junio de 2025, muestra qué sucede cuando un cártel deja de depender de personas y empieza a depender de la tecnología. Muestra a una organización criminal usando a un hacker, toda la red de cámaras de una ciudad y el teléfono de un agente federal contra quienes intentan desmantelarla. El cártel en el centro de este caso es el de Sinaloa, construido y liderado por décadas por Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo. Para cuando ocurrieron los hechos descritos en este caso, El Chapo ya había sido extraditado a Estados Unidos. Llegó a suelo estadounidense en enero de 2017. Su juicio comenzó en Brooklyn en noviembre de 2018. Y el 12 de febrero de 2019, un jurado federal lo declaró culpable de los 10 cargos, incluido el de dirigir una empresa criminal continua. El 17 de julio de 2019, el juez de distrito Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua más 30 años y ordenó el decomiso de $12,000 millones. 6,000 millones.
Fue trasladado a la prisión federal de máxima seguridad en Florence, Colorado, conocida como ADX Florence. Pero el cártel de Sinaloa no dejó de operar cuando el Chapo fue a prisión. La organización siguió operando y continuó cazando informantes. Y según el informe del Departamento de Justicia, lo hacía mediante métodos que los funcionarios de inteligencia estadounidenses describieron como una amenaza existencial. En junio de 2025, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia publicó una auditoría de 47 páginas parcialmente censurada titulada Los esfuerzos del FBI para mitigar los efectos de la vigilancia técnica omnipresente. Vigilancia técnica ubicua es el término que el informe emplea para describir la recopilación masiva de datos, registros de llamadas, ubicación GPS, movimiento telefónico, grabaciones de cámaras, y cómo dicha información puede ser combinada por quien tenga el acceso adecuado para construir un retrato detallado de la vida, los movimientos y los contactos de una persona. El informe señaló que este tipo de vigilancia ya no se limitaba a los gobiernos. Las organizaciones criminales habían aprendido a usarla. El caso que el inspector general destacó involucró al cártel de Sinaloa en 2018, casi al mismo tiempo que el juicio de El Chapo comenzaba en Brooklyn. El cártel reclutó a un hacker anónimo y lo puso a trabajar contra las operaciones del FBI en Ciudad de México. La primera tarea del hacker fue observar, vigilar a la Embajada de Estados Unidos. Al monitorear quién entraba y salía del edificio, el hacker pudo identificar a personas de interés para el cártel, específicamente a quienes podrían estar vinculados con operaciones policiales estadounidenses dirigidas contra la organización. A partir de esa vigilancia, el hacker identificó al agregado legal adjunto del FBI en Ciudad de México. Un agregado jurídico adjunto, denominado en el informe como ALAT, es un alto funcionario del FBI que colabora estrechamente con las fuerzas del orden mexicanas, coordina operaciones conjuntas, y es una figura central en la recopilación de inteligencia del FBI sobre la actividad de los cárteles en México. El hacker obtuvo el número telefónico de este funcionario. Usando ese número, el hacker pudo acceder a los registros de llamadas entrantes y salientes del teléfono del funcionario, así como los datos de geolocalización del teléfono. Esto significaba que el hacker podía ver dónde estaba el agente del FBI en todo momento. Eso por sí solo habría sido importante, pero el hacker fue más allá. Según el informe del inspector general, el hacker también accedió al sistema de cámaras de vigilancia de Ciudad de México, la red de cámaras instalada por toda la ciudad para monitorear espacios públicos, calles e intersecciones. Usando esas cámaras, el hacker siguió al funcionario del FBI por la ciudad. A donde quiera que iba el funcionario, las cámaras lo seguían. Y a quien quiera que el funcionario conociera, en una esquina, en un café, en cualquier lugar visible a la red de cámaras, era identificado. Esas eran las personas que el cártel buscaba. El informe declaró claramente lo que el cártel hizo con esa información. Según los agentes del FBI citados en el informe, el cártel usó los datos para intimidar y, en algunos casos, eliminar posibles fuentes o testigos colaboradores. El hacker, el funcionario y las víctimas no fueron identificados por nombre en el informe. Las identidades siguen censuradas. Lo que el informe deja claro es que esto no fue un incidente aislado. Fue presentado por el inspector general como un caso de estudio de un patrón documentado más amplio. El FBI había sido advertido sobre amenazas de este tipo de vigilancia desde 2022, cuando una revisión previa del inspector general halló que el enfoque de la agencia para proteger a su personal y fuentes de esta exposición era, en palabras del informe, inconexo e inconsistente. El cártel había encontrado y explotado esa brecha. El informe también señaló que algunos funcionarios del FBI y sus agencias asociadas, incluida la CIA, habían descrito la amenaza que esta tecnología de vigilancia comercial supone para las operaciones en curso como existencial.
Esa no es una palabra que se use a la ligera en las fuerzas federales. Significa que la capacidad de cualquier agencia de inteligencia o policial para gestionar una fuente, encontrar a alguien dispuesto a cooperar y mantenerlo vivo lo suficiente para ser útil, se ve fundamentalmente amenazada por lo que un hacker de nivel medio con acceso a cámaras públicas y datos telefónicos puede lograr ahora para un cártel. El FBI informó al inspector general que trabajaba en un plan estratégico para abordar las vulnerabilidades identificadas en el informe. Se hicieron varias recomendaciones. Los detalles específicos del plan seguían clasificados al publicarse el informe. El Chapo ha estado en ADX Florence desde julio de 2019. Él no se irá. Sus hijos, incluidos Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, están en Custodia S. La organización que ayudaron a construir siguió funcionando tras cada arresto. El hacker que ayudó al cártel a hallar y eliminar testigos colaboradores en Ciudad de México nunca ha sido identificado públicamente. Las personas localizadas y retiradas mediante la red de cámaras municipal no tienen nombres vinculados a sus casos en ningún registro público. Cooperaron con el FBI. La ciudad donde vivían ayudó al cártel a encontrarlos. El siguiente caso de esta lista involucra a un hombre cuya identidad no fue revelada por hackers ni funcionarios corruptos, sino por un número telefónico que él mismo pagó. Caso 8. La fuente de la DEA y los 11. Néstor Isidro Pérez Salas. El brazo ejecutor más violento del cártel de Sinaloa tenía nombre. Se llamaban los ninis, un término coloquial mexicano para jóvenes que ni estudian ni trabajan. A pesar de ese nombre informal, el grupo fue una de las unidades de seguridad más fuertemente armadas y despiadadamente organizadas en la historia del crimen organizado mexicano. Llevaban ametralladoras y lanzacohetes. Servían como fuerza de protección personal para los Chapitos, hijos del encarcelado líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y respondían directamente ante un solo hombre, Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini. El Nini tenía 32 años cuando las autoridades mexicanas lo arrestaron en Culiacán, México, el 22 de noviembre de 2023. Para entonces, los fiscales federales ya lo habían imputado 2 veces, una en Washington, y otra en el Distrito Sur de Nueva York. Los cargos incluían importación de cocaína y metanfetamina, tráfico de fentanilo, delitos con armas, lavado de dinero, y algo poco común en tribunales estadounidenses, conspiración para obstruir la justicia mediante una campaña de eliminación dirigida contra un informante de la DEA y su entorno. La fuente de la DEA en el centro de este caso proporcionaba información directamente a investigadores estadounidenses en relación con investigación federal estadounidense sobre Pérez Salas y sus asociados en el Distrito Sur de Nueva York. La identidad de la fuente, como todas las demás en este video, permaneció protegida en los documentos judiciales. Lo que los documentos sí revelan es la secuencia de eventos que siguió una vez que Pérez Salas y los Chapitos determinaron que la fuente existía y había estado cooperando. En octubre de 2023, Pérez Salas y un equipo de operativos ninis localizaron a la fuente confidencial de la DEA en México. También creían haber identificado a personas vinculadas a esa fuente, familiares, asociados, cualquiera que pudiera estar relacionado con la cooperación. Un total de 11 personas fueron llevadas, incluyendo la fuente y un Estados Unidos, ciudadano estadounidense. 8 de esas 11 personas fueron eliminadas, incluyendo al informante de la DEA y a un niño de 13 años. Según las acusaciones federales, las eliminaciones se llevaron a cabo en represalia directa por la información que la fuente confidencial proporcionó a las autoridades. Pérez Salas fue arrestado por autoridades mexicanas apenas semanas después de esta operación.
el 22 de noviembre de 2023. Fue extraditado a los Estados Unidos el 25 de mayo de 2024. Fue procesado en Nueva York ante el juez U.S. Jueza magistrada Ona T. Wong enfrentó cargos en 2 tribunales federales distintos simultáneamente. En el Distrito de Columbia, los cargos incluyeron conspiración para importar cocaína y metanfetamina, delitos con armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para obstruir la justicia mediante eliminación. En el Distrito Sur de Nueva York, enfrentó cargos por dirigir una empresa criminal continua que resultó en la muerte de numerosas víctimas, incluyendo un informante de la DEA, importación y tráfico de fentanilo, obstrucción a la justicia al eliminar a un informante y secuestro con resultado de 8 muertes, incluyendo un menor. Cada uno de los cargos más graves conlleva una pena mínima obligatoria de cadena perpetua. El fiscal general Merrick Garland, al anunciar la extradición, declaró que el niño fue responsable de la eliminación, abuso y secuestro de rivales y testigos que amenazaban la empresa de narcotráfico del cártel. El director del FBI, Christopher Wray, lo describió como el principal ejecutor del aparato de seguridad del cártel de Sinaloa. El exjefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, describió públicamente a Pérez Salas como un psicópata completo. La violencia atribuida a Pérez Salas en la acusación se extendió mucho más allá de la operación de octubre de 2023. En 2017, él y 2 de los chapitos presuntamente capturaron, interrogaron y eliminaron a 2 agentes federales mexicanos. También en 2017, él y otros conspiraron para tomar represalias contra otro testigo e informante. En 2022, él y otro operativo de los ninis supuestamente probaron la potencia de pastillas de fentanilo en sujetos humanos. En el verano de 2022, asociados bajo su dirección vendieron fentanilo a una operación de la DEA en Los Ángeles, el cual fue incautado después. La acusación describió un patrón de brutalidad sistemática que se extendió durante años y llegó hasta los Estados Unidos. Los chapitos: Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, son los hijos de El Chapo, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua más 30 años en ADX Florence, Colorado, tras ser condenado en Brooklyn en febrero de 2019 y sentenciado en julio de 2019. Ovidio Guzmán López fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2023 y se declaró culpable en Chicago en diciembre de 2024. El gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones por la captura de Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, según los informes confirmados más recientes. Según Estados Unidos, según documentos judiciales, las operaciones de los chapitos en este periodo incluyeron la fabricación de fentanilo a escala industrial y su distribución en Estados Unidos mediante sofisticadas redes de contrabando. Los ninis fungieron como la fuerza armada que protegía esa operación, eliminaba sus amenazas y ajusticiaba a cualquiera, dentro o fuera del cártel, que los chapitos creyeran que había hablado con las autoridades estadounidenses. La fuente confidencial de la DEA, localizada y eliminada en octubre de 2023, proporcionaba información vinculada específicamente a un proceso federal activo en Nueva York. Ellos cooperaban con agentes de la ley de Estados Unidos en México, sin medidas de seguridad aparentes capaces de protegerlos una vez que Pérez Salas los identificó. El nombre de la fuente no figura en ningún registro judicial público. 8 de las 11 personas capturadas ese mes están muertas. Pérez Salas permanece en Estados Unidos, bajo custodia federal de Estados Unidos según la información confirmada más reciente. Su caso es procesado por los Estados Unidos. CES, Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, de la División Penal del Departamento de Justicia, en el Distrito de Columbia y el Distrito Sur de Nueva York.
A la fecha de este escrito, no se ha confirmado públicamente ninguna fecha de juicio. El caso que sigue a este no involucra a un cártel operando en las sombras, sino al funcionario policial mexicano de mayor rango jamás juzgado en una corte federal de Estados Unidos. Un hombre cuya cooperación con los cárteles pudo haber causado directamente el fin de un informante. Caso 9. El máximo jefe policial de México, Genaro García Luna, y al informante que ayudó a exponer. Durante más de una década, Genaro García Luna fue el hombre de mayor confianza de Estados Unidos en México. Él fue el arquitecto de la guerra militarizada de México contra los cárteles, el funcionario que se sentó frente a agentes de la DEA, directores del FBI y Estados Unidos, secretarios de Estado, coordinando operaciones contra las organizaciones criminales más peligrosas de Norteamérica, los presidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Jr. Felipe Calderón por el lado mexicano y George W. Bush, por el lado estadounidense, lo trató como un socio clave. Cuando Calderón lanzó su ofensiva contra los cárteles en 2006, García Luna fue el hombre que puso al mando de la Policía Federal y de todo el aparato de seguridad pública del país. Además, según un jurado federal en Brooklyn, estuvo trabajando para el cártel todo el tiempo. García Luna nació en la Ciudad de México en 1968. Su carrera en las fuerzas del orden comenzó en los servicios de inteligencia de México, antes de pasar a la Policía Federal. De 2001 a 2005, dirigió la Agencia Federal de Investigación, conocida por sus siglas AFI, esencialmente el equivalente mexicano del FBI. En 2006, el presidente Calderón lo nombró secretario de Seguridad Pública, otorgándole el control de la Policía Federal Mexicana y de la vasta infraestructura de inteligencia que la respaldaba. En ese cargo, trabajó directamente con la DEA y compartió la información más confidencial que los agentes estadounidenses recopilaron sobre las actividades de los cárteles en México. Según las pruebas presentadas en su juicio, el acuerdo funcionaba también a la inversa. García Luna tomó esa misma información confidencial, inteligencia sobre operaciones, sobre informantes, sobre arrestos pendientes, y la entregó al cártel de Sinaloa a cambio de decenas de millones de dólares en sobornos. Los fiscales lo llamaron el activo más valioso del cártel. En un intercambio citado en el juicio, un solo informe de inteligencia que García Luna proporcionó al cártel le ahorró unos 50 millones de dólares en pérdidas por una gran incautación de cocaína, ya que el informe reveló la fuente del aviso policial que condujo a la redada. Los sobornos fueron pagados en efectivo. En 2 ocasiones, según testimonios judiciales de varios testigos del cártel, el cártel de Sinaloa entregó maletines con entre 3 y 5 millones de dólares cada uno directamente a García Luna. Recibió pagos en diversos lugares, en una casa de seguridad en Ciudad de México, donde el efectivo se ocultaba tras una pared falsa, en un autolavado en Guadalajara y en un restaurante francés en Ciudad de México frente a la Embajada de Estados Unidos. Embajada. Para cuando dejó el cargo en 2012 y se mudó primero a Miami y luego a Dallas, los fiscales federales dicen que había acumulado una fortuna personal de millones de dólares que no podía explicarse con su salario gubernamental. En 2018, él solicitó la ciudadanía estadounidense. En sus documentos de naturalización, mintió sobre sus actividades delictivas. Esa solicitud se convertiría más tarde en uno de los cargos en su contra. El informante colombiano en el centro de este caso cooperó con Estados Unidos, fuerzas del orden de Estados Unidos, mientras estaba infiltrado en la organización Beltrán Leiva, un cártel que operó por años en alianza con el cártel de Sinaloa, antes de que ambos grupos se separaran violentamente en 2008. Entre 2007 y 2008, durante un periodo de unos 6 a 7 meses, los cargamentos de cocaína de los Beltrán Leiva que llegaban de Colombia en lanchas rápidas y submarinos fueron interceptados repetidamente por la DEA. El cártel estaba seguro de que alguien dentro de su operación filtraba información a agentes estadounidenses.
Tenían razón. Según el testimonio dado en Tribunal Federal estadounidense por Sergio Villarreal Barragán, un alto lugarteniente de los Beltrán Leiva conocido como El Grande, quien más tarde cooperó con Estados Unidos. Según los fiscales, el cártel recurrió a policías federales mexicanos corruptos para identificar la fuente. Se convocó una reunión. Asistieron varios agentes de la ley mexicanos, junto con líderes del cártel. En esa reunión, el subordinado y estrecho colaborador de García Luna, Luis Cárdenas Palomino, dijo al cártel que había hablado personalmente con García Luna. Según el testimonio de El Grande, García Luna obtuvo la identidad del informante mediante un agente de la Policía Federal Mexicana destacado en Colombia. La información de identificación, incluida una fotografía, fue llevada a una reunión con el mismísimo Arturo Beltrán Leiva. Al ver la fotografía, Beltrán Leiva ordenó capturar al informante de inmediato. 2 lugartenientes de los Beltrán Leiva localizaron al hombre en una ciudad del centro de México. Lo capturaron, lo interrogaron y lo eliminaron. A García Luna no se le acusó de la muerte del informante, pero la alegación de que facilitó el acceso a la información que condujo a ella se presentó como parte de un patrón de conducta más amplio: dar a miembros del cártel acceso a inteligencia policial sensible a cambio de pagos. Agentes federales en Houston comenzaron a armar un caso contra García Luna hacia 2010, 2 años antes de que dejara el cargo. Para 2011, ya tenían suficiente para llevar ante el jefe de la DEA. El caso se estancó repetidamente al negarse los fiscales de Houston a avanzar, al considerar insuficiente la evidencia para condenar a alguien del nivel de García Luna. El caso finalmente cobró impulso tras el juicio de El Chapo en 2018, cuando un ex lugarteniente de Sinaloa testificó en audiencia pública que entregó personalmente más de $6 millones en efectivo a García Luna en nombre del cártel. Los fiscales federales en Brooklyn actuaron rápido tras ese testimonio. García Luna fue arrestado el 9 de diciembre de 2019 por agentes federales en Dallas, Texas. Fue trasladado a Brooklyn y se declaró inocente. Su juicio comenzó en enero de 2023. Durante 4 semanas, 9 de los 26 testigos del gobierno fueron exmiembros de carteles, incluidos El Grande y altos mandos de Sinaloa, quienes testificaron haber entregado personalmente o presenciado pagos de sobornos. La defensa de García Luna argumentó que todos los testigos eran criminales con motivos para mentir a cambio de sentencias reducidas. El jurado deliberó 3 días antes de emitir un veredicto de culpabilidad en los 5 cargos el 21 de febrero de 2023. El juez de distrito Brian Cogan sentenció a García Luna el 16 de octubre de 2024 a 460 meses, 38 años y 4 meses, en prisión federal, además de una multa de $2 millones. Los fiscales habían solicitado cadena perpetua. En sus declaraciones desde el estrado, el juez Cogan le dijo a García Luna: más allá de su trato amable y su elocuencia, usted tiene la misma clase de matonismo que el Chapo. Simplemente se manifiesta de otra forma. García Luna sostuvo su inocencia. Su abogado dijo que apelarían. Él permanece bajo custodia federal. El informante colombiano que ayudó a exponer no tiene nombre público, ni memorial, ni número de caso vinculado a justicia por lo que le hicieron. El último caso de este video nos devuelve a la pregunta más básica que recorre estas 10 historias. ¿Qué sucede cuando el alcance del cartel no solo cruza una frontera, sino décadas? Dejando claro que ni el tiempo ni la distancia son nunca suficientes. Caso 10. El piloto olvidado. Alfredo Zavala Avelar. Cada caso en este vídeo tiene un nombre conocido, o al menos un gobierno que se preocupó lo suficiente por luchar por la justicia. Este es diferente. Este caso trata del hombre que pilotó el avión, tomó las fotografías y ayudó a desmantelar una de las operaciones ilegales más lucrativas de la historia de México, y quien, al terminar todo,
quedó reducido a una nota al pie en la historia de alguien más. Su nombre era el capitán Alfredo Zavala Avelar. Era un piloto profesional empleado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de México, conocida por sus siglas en español, SARH. Su trabajo sobre el papel era labor de aviación gubernamental. En la práctica, a principios de los años 80, se había convertido en un colaborador de confianza del agente especial de la DEA Enrique Camarena, quien más tarde sería uno de los nombres más reconocidos en la historia de la lucha contra las drogas en Estados Unidos. El papel de Zavala en lo que Camarena construía no era menor. Realizó misiones de vigilancia sobre zonas remotas de territorio mexicano como parte de programas de erradicación de cultivos apoyados por Estados Unidos. Trabajaba habitualmente en el aeropuerto de Guadalajara y por ello estaba en posición de vigilar los aviones privados que usaban los líderes del cártel, específicamente los vinculados a Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, dos de los tres fundadores del cártel de Guadalajara. Zavala observaba los movimientos de sus aeronaves e informaba a Camarena de lo que veía. En todo sentido práctico, él era un activo de la DEA operando en México bajo un riesgo personal significativo. La información que reunió Zavala alimentó directamente la investigación más importante de Camarena. Camarena había pasado años rastreando una enorme operación de marihuana que figuras del cártel, incluido Caro Quintero, habían construido en el estado de Chihuahua. Una propiedad de 2,500 acres conocida como Rancho Búfalo. Zavala sobrevoló el rancho con Camarena y ayudó a capturar las fotografías de reconocimiento aéreo que probaron la escala de la operación y dieron a la DEA y a las autoridades federales mexicanas las pruebas contundentes que necesitaban. En noviembre de 1984, actuando bajo esa inteligencia, fuerzas militares y federales mexicanas irrumpieron en el Rancho Búfalo. Incineraron más de 10,000 toneladas de marihuana y detuvieron a 177 personas. La pérdida financiera para Caro Quintero se estimó en aproximadamente $160 millones. El cártel sabía que vendrían represalias. Lo que necesitaban era averiguar cuánto sabía realmente la DEA y quién había estado hablando. La tarde del 7 de febrero de 1985, Camarena salió de las oficinas de la DEA en Estados Unidos, consulado en Guadalajara, para almorzar con su esposa. Él nunca llegó. 5 hombres armados lo detuvieron en la calle y lo obligaron a subir a un vehículo. Casi al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, en el aeropuerto de Guadalajara, el avión de Zavala acababa de aterrizar. Él transportaba a un grupo de empresarios de Durango que le ofrecieron llevarlo a casa. Zavala aceptó. En algún punto de la carretera a Chapala hacia la ciudad, un Ford LTD marrón interceptó el vehículo. Hombres armados bajaron, sacaron a Zavala del auto, quitaron las llaves a los otros hombres y las lanzaron al campo, y se fueron con él. Ambos hombres fueron llevados a una residencia en el 881 de López de Vega, en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara. Una propiedad de Caro Quintero. Los retuvieron allí y los sometieron a un interrogatorio prolongado de más de 30 horas. Ambos fueron asesinados alrededor del 9 de febrero de 1985. Un examen forense realizado tras recuperar sus cuerpos confirmó que ambos murieron por traumatismos contundentes en cabeza y cuello, y que presentaban extensas lesiones físicas por todo el cuerpo. Sus cuerpos no fueron hallados de inmediato. El cártel los trasladó. El 5 de marzo de 1985, un ranchero cerca del pueblo de La Angostura, en el estado de Michoacán, a unas 60 millas de Guadalajara, siguió un olor hasta un campo próximo al rancho El Mareno y halló 2 cuerpos envueltos en plástico. Estaban vendados, atados y amordazados. Unas horas después, medios mexicanos confirmaron las identidades.
Enrique Camarena y Alfredo Zavala Avelar. Los tres líderes del cártel más directamente responsables fueron condenados en tribunales mexicanos y sentenciados a 40 años de prisión cada uno. Rafael Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica en abril de 1985. Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, fue arrestado en Puerto Vallarta el 7 de abril de 1985. Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido en 1989. En 2022, un tribunal mexicano dictó un amparo que eximió a Fonseca Carrillo de pagar 28 millones de pesos, aproximadamente $1, 2 millones, en restitución adeudada a las familias de Camarena y Zavala, el 5 de abril de 2025, tras cumplir 95 años y pasar los últimos años de su condena bajo arresto domiciliario, debido a graves problemas de salud. Fonseca Carrillo fue liberado. Caro Quintero ya había sido extraditado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, como parte de un traslado de 29 figuras del cártel a autoridades estadounidenses. Félix Gallardo sigue encarcelado en México, con fecha de liberación fijada para 2029. En marzo de 2025, la familia Camarena presentó una demanda civil en Tribunal Federal de Estados Unidos en San Diego, nombrando a Caro Quintero, Fonseca Carrillo, Félix Gallardo y al cártel de Sinaloa como acusados. La demanda menciona a Zavala Avelar en la querella, reconociendo que él y Camarena fueron capturados, retenidos y fallecieron juntos. La DEA continuó su campaña de concienciación de la Semana del Listón Rojo, en honor a Camarena cada octubre. No existe un reconocimiento equivalente para Zavala. No hay ceremonia. Ningún programa conmemorativo lleva su nombre. En México, un titular en español años después de su muerte lo resumía: Alfredo Zavala, el piloto olvidado por México y Estados Unidos. Alfredo Zavala, el piloto olvidado por México y Estados Unidos. Trabajó junto a Camarena durante años. Él voló las misiones. Él tomó las fotografías que llevaron a la mayor incautación de marihuana en la historia de México en aquel entonces. Fue capturado el mismo día, retenido en el mismo edificio y hallado en el mismo campo. Dejó atrás a una esposa que denunció su desaparición al no regresar nunca del aeropuerto. Su nombre aparece en documentos judiciales. En un solo párrafo de la demanda civil de marzo de 2025, y en casi nada más. 10 casos, 10 personas que informaron a la policía y pagaron por ello con sus vidas. A algunos se les recuerda como héroes, otros fueron usados y desechados, algunos nunca tuvieron un nombre vinculado a su caso en registro público. Lo que atraviesa a todos ellos es un hecho inalterable. Quienes eligieron cooperar pagaron un precio que nadie que les pidiera cooperar tuvo que pagar jamás. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo.